Entonces, les decía que cuando hay un accidente, que los mantenimientos pues se hacen en equipo, previniendo que si alguna de las dos personas se llega a accidentar, la otra persona le pueda dar los primeros auxilios. Si nosotros no tenemos una formación en primeros auxilios, muchachos, nosotros no podemos entrar a dar los primeros auxilios. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos casos nosotros cuando damos primeros auxilios, en vez de ayudar, lo que hacemos es causar mayores problemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted sabe primeros auxilios, está certificado en primeros auxilios, usted va y da los primeros auxilios. Ojo, que en el caso en que usted no sepa qué hacer, se bloqueó, no hay nada, usted se convierte en el primer respondiente. ¿Qué significa ser el primer respondiente? Significa que usted tiene la obligación, ojo, obligación, la obligación de llamar a otra persona, llamar los sistemas de emergencia, llamar a la ambulancia y todo. ¿Por qué? Porque la ley, si usted le niega la ayuda a una persona que está en condición de un accidente, usted tiene culpa en eso y lo pueden judicializar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un delito y es omitir dar ayuda a las demás personas. Esto se los digo porque esto también aplica a la vida normal. Es decir, que yo voy en la calle, veo un accidente, veo que una persona se está muriendo y yo paso de largo, yo estoy cometiendo un delito porque yo tengo que... Entonces, ¿por qué estoy cometiendo yo un delito? Porque usted tiene que coger y al menos llamar a una persona para que venga y lo ayude. Entonces, ¿Eso es por instinto, ayudarme? No lo crea que es por instinto, hay muchas personas que les resbala, pero entonces uno siempre tiene que hacer eso. Entonces, en las reglas de los mantenimientos siempre son en equipos por eso. Si usted no es capaz, si usted no sabe, entonces mejor no haga nada. No haga nada en el sentido de no intervenga la persona, sino que llame para que venga un servicio de emergencia y le ayude. ¿Por qué? Porque fíjese una cosa, en muchos, si por ejemplo fue una caída y se lesionó la espalda, por ejemplo, entonces, ¿qué va a suceder? Si usted no lo puede mover, hace una mala maniobra, entonces, en vez de ayudarle, en última lo que va a terminar haciendo es dañándole más la columna a esa persona. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prevenir. Por eso es que si usted no sabe, mejor no lo haga, pero garantice que llegue otra persona para ayudarle a esa persona que se accidentó, ¿de acuerdo? Entonces, eso ténganlo ustedes muy claro. Por eso las cuadrillas de mantenimiento siempre nadie va individual, sino que siempre va un grupo de personas donde cada quien tiene su rol. Por ejemplo, cuando se hacen mantenimientos en las subestaciones eléctricas, hay un protocolo todavía más estricto. ¿A dónde vamos? Las herramientas que van a ingresar al mantenimiento se cuentan antes de, y una vez antes de energizar el circuito, nuevamente se tienen que contar las herramientas y que no falte ninguna. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué cada quien debería responder por sus herramientas? Porque están en una subestación. Una herramienta que haya quedado en una parte que se energiza por olvido, por lo que haya sido, usted llega a subir el circuito y lo que va a hacer es un corto de capacidades garrafales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se cuentan las herramientas también para garantizar que no se haya quedado ninguna herramienta, que normalmente suelen ser metálicas, en la planta y que puedan realizar un cortocircuito. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta y hay normas para hacer los mantenimientos. Luego hablaremos un poco, si Dios lo permite, de la gestión del mantenimiento también. Entonces, eso como para que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta. Muy bien realizada la exposición, Marlon y Kevin. Muy clara, muy concisa, los felicito. Se notó que la prepararon muy bien. Muchas gracias por esa sustentación y seguimos entonces con el siguiente grupo, que sería entonces Andrés Felipe, le falta todavía Kevin, ¿cierto? Jason. Sí, profe. Sí, yo creo que ya no se conecta. Sí, yo también pienso que ya Jason no se conectó. Entonces, Juan Carlos
Juan Carlos, Juanfer y Nicolás, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Entonces, seguimos con ustedes, por favor. ¿Ya está compartiendo pantalla? No, no se No. ve. No, no sale. Tipos de temporizadores. Los temporizadores se pueden clasificar de dos formas diferentes. Una por el funcionamiento por pulso y la otra es principio de funcionamiento. La de funcionamiento por pulso, dentro de esta categoría se puede encontrar cualquier tipo, no importando si es mecánico, electrónico o neumático. En el principio de funcionamiento, pese a que los temporizadores se califican por su funcionamiento, existen diferentes tipos y cada uno sirve para una aplicación específica. La siguiente, Nicolás. Nicolás, la siguiente. Funcionamiento por pulso. Dentro de esta categoría se puede encontrar cualquier tipo, no importa si es mecánico, electrónico o neumático. A la desconexión. Cuando el temporizador recibe un pulso de activación, comienza a correr el tiempo programado. Una vez que cumple dicho tiempo, se activa o desactiva los contactos según sea el caso. Ahora a la desconexión. Este tipo funciona a la inversa porque el pulso tiene que estar siempre activo y cuando por alguna razón se interrumpe la señal, el temporizador comienza a contabilizar el tiempo programado. Cuando se completa el tiempo, se hace el cambio de los contactos. Si por alguna razón el pulso se vuelve a activar antes de haber terminado el conteo, se resetea hasta que vuelva a faltar el pulso. Esa es a la desconexión. Ahora, de un solo pulso. Este temporizador se puede calificar como uno con memoria, ya que con solo recibir un pequeño pulso momentáneo, no importando la longitud de este, se activa el tiempo programado para volver a repetir el ciclo de activación. Se necesita enviar de nuevo a la señal de activación. Bueno, existen diversos tipos y cada uno sirve para una aplicación específica. Temporizador neumático. Su funcionamiento se basa en la combinación de tres elementos neumáticos, que es por una válvula retorno muelle, una estranguladora antirretorno y un depósito de aire. Temporizador eléctrico. La siguiente, Nicolás. Una vez que el tiempo programado por la resistencia se hace el cambio por los contactos a través de un electroimán, exactamente igual al funcionamiento de un revelador. Temporizadores térmicos. Se componen de una bobina conectada a una lámina bimetálica, modificando su forma y su curvatura por o el conector de la bobina. La siguiente, Nicolás. Temporizador electromecánico. Este temporizador es un tipo de relé auxiliar, pero se diferencia en que sus contactos no cambian de posición instantáneamente. Nicolás. Fabricantes. En fabricantes podemos encontrar Fender. ¿Escuchan bien? Sí, Juan, Nicolás. por favor, Juan, apague el micrófono. Hay un poco de ruido, pero sí, escucha.
Finder. Finder se originó en Italia y es el fabricante de relés y temporizadores con mayor producción del mundo. Posee presencia en más de 70 países. En su gama de productos se incluyen módulos de interfaz para instalaciones eléctricas comerciales y una amplia gama de bases de relés y accesorios para aplicaciones industriales y residenciales. Tenemos Onron. Onron se originó en Estados Unidos y está en Colombia, Brasil, Argentina y trabajan conjuntamente para comercializar productos como contadores, temporizadores, máquinas y otros equipos. Crowset. Crowset se originó en Estados Unidos, distribuido en Colombia, México, Perú, Brasil y Chile. Es un fabricante líder de componentes de control y automatización. La gama de Crowset cubre automatización y control, control de cabina, protección eléctrica, motores, actuadores, neumáticas, sensores de posición e interruptores, y entre ellos también se encuentran los contabilizadores. Aspectos a tener en cuenta para evitar posibles fallas en un temporizador electrónico. Bueno, tenemos las condiciones de conmutación que afectan considerablemente la vida útil prevista en los contactos de control. El ciclo de vida, ¿me permiten un momento? Claro, Nicolás, todo el día si quieren. Por la interrupción es que este computador está fallando un poco. Las condiciones de conmutación afectan considerablemente la vida útil prevista de los contactos de la salida de control. Antes de utilizar el temporizador, compruébese siempre su funcionamiento en las condiciones y con los equipos reales. Y asegúrese que las operaciones de conmutación no presenten ningún problema de rendimiento. Como segundo aspecto a tener en cuenta, el ciclo de vida de un temporizador puede reducirse por la generación de calor cuando se aplica corriente eléctrica por largo tiempo. Tercero, el ambiente es un factor que puede ocasionar fallas de un temporizador debido a las conmutaciones de arcos o el calentamiento del relé podría provocar explosiones o incendios. No utilice temporizador en lugares expuestos a gases explosivos o inflamables. Estos lugares pueden ser donde haya fuentes de vibraciones o impactos que puedan dañar el equipo, donde haya haya fugas gas corrosivo, agua, grasa o polvo, en lugares donde se generen campos magnéticos o ruido electrónico, donde existan altas temperaturas de humedad, más allá de lo especificado, donde incidan directamente rayos del sol. Estos lugares pueden ocasionar que nuestro temporizador no funcione bien. Otros aspectos a tener en cuenta. No cambie la unidad ni la escala del tiempo, ni tampoco el modo de funcionamiento o el conmutador mientras el temporizador esté funcionando. De lo contrario, podría producirse un funcionamiento incorrecto. Antes de cambiar cualquier configuración de los conmutadores, desconecte la fuente de alimentación. Quinto, si se conecta un relé o transmisor a dos o varios temporizadores, los terminales de entrada de los mismos se deben cablear correctamente para que no tengan una fase diferente. De lo contrario, los terminales se cortocircuitarán entre sí. Sexto, los errores de tiempo de funcionamiento del temporizador se expresan como porcentaje del tiempo de la escala completa. El valor absoluto del error no cambiará aunque se cambie el tiempo seleccionado. Por lo tanto, utilice siempre el temporizador con el tiempo establecido lo más próximo posible al valor de la escala completa. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que si el temporizador se restablece inmediatamente después de que se haya agotado el tiempo de espera, se debe asegurar que la configuración del circuito permite un tiempo de restablecimiento suficiente.
sea, darle un tiempo. De lo contrario, se podrán producir errores de secuencia. Y esto sería todo. Listo, profesor. Bien, muy bien. Han explicado con suficiencia el tema. Una recomendación, cuando hagan diapositivas, traten por favor de no utilizar tanto texto, sí, más bien que sea algo más infográfico que les permita a las personas orientarse un poquito más. Esa es como la recomendación que les hago, pero en términos generales estuvo muy bien, ¿de acuerdo? Juan estaba inspirado, profe. Muy bien, entonces, como ya llegó Jason, lo vi conectado ya. Entonces, André Felipe, Jason John. y John. Entonces, por favor, vamos a empezar entonces. Ustedes son tan amables. Listo, sí, señor. Listo, profe. Andrés, comparta las diapositivas, por favor. Ya. Jason, ¿ya está listo? ¿Tiene audio y todo? Póngalo Sí, en modo señor, buenos días. presentación. ¿Jason? ¿John? ¿Me Ya que escuchan? estoy. No se ve la diapositiva. Ah, dele que tiene animaciones. Muy buenos ¿Sí se días. ve? Sí, listo. Muy buenos días. Somos el grupo número 1. El tema que nos corresponde es el tema de contactores. Nuestro grupo está conformado por Jason Flores Carvajal, Andrés Felipe Rueda Jaimes y quien les habla, John Fernández. ¿Puede continuar? Siguiente, Andrés, hágame el favor. Muy bien. Antes de dar paso al funcionamiento de un contactor, y sé que no está en la diapositiva, hay que definir qué es un contactor. Muy bien, un contactor es básicamente un dispositivo que permite el cierre o la apertura para que fluya la corriente eléctrica. Estos son de carácter electromecánicos o también pueden ser de otro tipo, que funcionan básicamente con una bobina. El funcionamiento consiste en que el momento en que la bobina se energiza, el martillo o parte móvil del sistema conmuta y hace que la unión mecánica entre este y los contactos haga que estos cambien de posición. Los que están normalmente abiertos ahora serán normalmente cerrados y los que están normalmente cerrados ahora serán normalmente abiertos en el momento que la bobina se energice. Al desenergizar la bobina, el martillo vuelve a su posición inicial, por ende los contactos conmutan a su posición de origen. Siguiente, Andrés. Como en muchos aparatos eléctricos, hay que hacerles algunas pruebas eléctricas para asegurarnos de que estos estén en buen estado. Prueba de continuidad. La prueba de continuidad consiste en ver si hay continuidad entre los contactos o bornes del... Vuelo, Andrés, por favor. O bornes del contactor. Andrés, la diapositiva anterior. Anterior, esa, ahí. Esa. Hay que seguir ciertos pasos para realizar esta prueba de continuidad. Primer paso, poner el multímetro en modo continuidad. Disponer las puntas del multímetro entre los bornes, puede ser 1L1 y 2T1, es decir, entrada y salida del contactor. Si la bobina del contactor no está energizada, el multímetro no deberá marcar ninguna continuidad porque obviamente, como son normalmente abiertos, no debe haber continuidad entre esos dos puntos. En el momento de energizar la bobina, deberá marcarse una continuidad. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos muestra como tal un esquema. Editamos el contactor y el multímetro en continuidad. Siguiente diapositiva. Y acá nos muestra cómo se debe realizar la medición de continuidad
Si la bobina no está energizada, el multímetro nos marcará 0 en continuidad y al momento de energizar la bobina deberá marcarnos una continuidad. Siguiente. Resistencia de la bobina. Esta prueba se hace para saber si la bobina se encuentra en un buen estado, es decir, si su rizado está en óptimas condiciones o si se encuentra abierto. Para esto necesitamos poner el multímetro en resistencia, disponer las puntas del multímetro entre los bornes A1 y A2, que son los correspondientes a la alimentación de la bobina. Si no marca una resistencia, significa que la bobina está abierta. Siguiente, por favor. Olvidé preguntar si me escuchan bien. Sí, señor. Sí, claro. Claro y fuerte. Bueno, listo. Entonces, como en la anterior imagen, necesitamos el contactor y el multímetro ubicarlo en medición de resistencia. Puede continuar, Andrés. Y esta es la forma en la que mediríamos la resistencia de la bobina. Continuamos. Cabe aclarar que esa resistencia debe estar ubicada entre más o menos unos 200 kiloohmios, si no estoy mal. Entonces, el voltaje. Bueno, el voltaje nos lo explicará John. nuestro compañero Andrés Rueda. Bueno, en los contactores encontramos distintos tipos de voltaje o valores de voltaje, que pueden variar desde los 12, 24, 110, 220 hasta miles de voltios. También está la frecuencia, el contactor nos dice a qué frecuencia va. Incluso algunos contactores pueden ir a ambas frecuencias, a 50 o a 60 hercios. Indagando un poco en esto, había una pregunta que se hacía un usuario y era que si tenía un contactor que tenía de 230 voltios y 50 hercios, pero la red era de 60 hercios, si él podría hacer alguna conversión o si ese contactor definitivamente no le servía. A esto le respondían de que sí se podía conectar, pero haciendo una conversión. Y era que la tensión de la bobina contactor es igual a la frecuencia de la bobina contactor sobre la frecuencia de la red multiplicada por la tensión de red. En este caso, era 50, que era la frecuencia de la bobina contactor, dividido en 60, que era la frecuencia de la red, y lo multiplicaba por 230. Esto le da un igual a que en la tensión de la bobina contactor tenía que tener 191.66 voltios. Muy bien, ahora la forma de medir ese voltaje. Primero debemos ubicar el voltímetro en voltaje de corriente alterna en un rango superior al rango que vamos a medir. Es decir, si vamos a medir 240 voltios, debemos ubicar en un rango superior a los 240 voltios. Y el voltaje se mide en paralelo a en las líneas. Es decir, medimos L1 con L2 o L1 con L3 y así sucesivamente. Puede continuar. Andrés. La corriente. Los contactores pueden venir en corriente continua o en corriente alterna, o inclusive algunos que vienen en ambas. En la corriente continua, el núcleo se comporta como un electroimán que atrae la culata. Ella se aproxima al núcleo, venciendo la fuerza del muelle, y así los contactos normalmente cerrados se abren y los contactos normalmente abiertos se cierran. Para realizar la medición de la corriente podemos utilizar una pinza amperimétrica en cada una de las fases, como lo muestra la siguiente imagen. Siguiente diapositiva. Consejos y cuidados a la hora de usar un contactor. Este tema nos lo explicará nuestro compañero Andrés Rueda. Yo. Perdón, Jason Flores. Pues aparte de lo que hicieron mis compañeros, diré otras cosas que pueden ser pues útiles a la manera de medir la corriente. También no se puede, o sea, se puede medir también con el multímetro y las punticas, como para así decirme. Para eso se debe interrumpir el circuito en alguna parte de la fase y usar el multímetro como si fuera en serie.
desde la punta del inicio, que es la roja, hasta la otra para hacer parte del circuito. Cuando se mide continuidad y no está en la línea de fase, también se puede presionar el interruptor o el contactor para así saber si está funcional. Cuando se prueba con la bobina sin la línea funcional, y si no nos muestra nada, nos indica que está dañado. También puedo decir que los contactores son dispositivos de control de potencia, se pueden usar como dispositivos de control de potencia o parte de un motor de arranque. También sus usos van como interruptores de luz hasta el más complejo equipo industrial automático. Los contactores se utilizan cuando no es necesario la protección de sobrecarga y a niveles bajos de corriente eléctrica. Existen ventajas como la utilización que se pueden usar desde lejos o también se pueden usar como termostatos, dependiendo de un nivel de temperatura se puede activar o desactivar. Dicho esto, pues continúo con lo siguiente que pues son los consejos y cuidados. Espere, Andrés. Andrés, los consejos y cuidados a la hora de usar los contactores. Aquí pues hay un ejemplo básico de cómo debe ir esto conectados. En el otro, que es el del lado derecho de mi parte, que está la X, se nota y se aprecia que se ven unos cablecitos que, bueno, esos son de hilos que se dejaron. A veces, pues, las personas dejan si es de alambre, se deja mucho espacio, se decora hacia afuera, y pues eso nos puede llegar a crear unos accidentes más adelante. Entonces, procurar siempre dejar esas cosas así, que no queden destapadas los cables, lo que es la parte del cobre, y siempre tratar de ser ordenado con la distribución de los cables. Siguiente, por favor. Uso adecuado del contactor. Debemos tener en cuenta antes de la instalación y el previo uso de contactores, debemos atender a especificaciones del producto, o sea, para qué se va a usar y para qué lo vamos a necesitar. Debemos conectarlo únicamente bajo los requerimientos como corriente máxima, voltaje máximo. Siempre debemos tener en cuenta para qué se va a usar y lo que es la capacidad de cada contactor, las referencias. Y no debemos también someterlos a sobretrabajo o sobrecarga, pues porque para eso es la referencia, para saber hasta dónde puede llegar nuestro contactor. Siguiente. Andrés. También debemos mantener el contactor fuera de alcance de fuentes de aguas que podrían ocasionar un cortocircuito. Ya digámoslo, si es, digamos, una fábrica que maneja muchos líquidos, pues obviamente no debe estar cerca la caja de distribución de todos esos líquidos, debe estar protegida. Si hay mucho movimiento de líquido, lluvias, o también se debe tener cuidado con personas si esto está destapado, entonces no debes haber personas por ahí tomando el break, por decirlo así, el descanso y tomando sus cosas, porque pues es peligroso con los líquidos. Al conectar los cables, verificar que estos siempre estén fijos a los bornes. Siguiente, por favor. Antes de seguir a la siguiente, me gustaría aportar algo, y es que en la carcasa nos dice la categoría a la que pertenece el contactor, siendo así, AC1 son para condiciones de servicio ligeras, tales como lámparas, calefacciones, etc. AC2 son condiciones de servicio normal, tales aplicaciones como centrifugadoras, como un ejemplo. En el AC3 son condiciones de servicio difíciles, que son utilizadas para grandes ventiladores, aires acondicionados y etc. Y el AC4 son condiciones de servicio extremas, que son utilizadas en la parte industrial. También como un consejo
o una precaución es que tenemos que tener en cuenta la altitud. ¿Por qué? Porque un contactor de 30 amperios pasando los 1000 metros de altitud no va a dar los 30 amperios, va a dar 21 amperios. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Los precios van desde los 40.000 hasta los 800.000, dependiendo de la protección, a qué categoría pertenezca, el tiempo las especificaciones que pueda dar, o sea, cuánto tiempo encendido continuamente pueda estar, e inclusive el fabricante también influye en el precio. Acá vemos unos ejemplos de precios de algunos contactores, desde los 160, 79.000 hasta los 400, inclusive más. Compañero Jason les va a decir las marcas de algunos fabricantes. Jason. Uy, estos son una de las marcas reconocidas o más destacadas en la historia de estas cosas, de estos contactores, perdón. Pues obvio también hay otras marcas, pero pues estas son unas de como las más destacadas, que es como Mitsubishi Electric, esto que es de Japón, Iskra, ETI, General Electric, Web, Siemens y Danfoss. Iskra podría decirle que es un fabricante reconocido mundialmente en el mercado de soluciones industriales inteligentes y productos avanzados. Es empresa de alto rendimiento, teniendo largo tradición innovadora, con amplios conocimientos y experiencias en productos industriales muy exigentes. Los productos incluyen condensadores, componentes de baja tensión y contactores. Mitsubishi también es una fábrica de materiales eléctricos y arquitectónicos, y también es uno de los mayores fabricantes mundiales de paneles fotovoltaicos. Y digamos Danfoss, que puede ser otra que no distinguen así mucho, es una empresa multinacional danesa que se reside en Dinamarca. Siguiente, por favor. En las fallas de un contactor vamos a ver algunas de las fallas más comunes y sus causas más comunes. Que el contactor no funciona puede ser porque no hay una tensión suficiente, no hay una tensión suficiente para poder accionarse. La bobina puede estar abierta o inclusive algunas piezas mecánicas que están en el interior no permiten la conmutación de los contactos. Otra de las fallas es que después de soltar el pulsador de marcha, el contador no queda realimentado. Una de las posibles causas es una ruptura de alguna conexión o el contacto auxiliar de alimentación no cierra. Otra de las fallas comunes son el contactor no se abre al presionar el paro. Puede ser por una conexión incorrecta, que hayamos conectado mal, fallas en el pulsador, cables cruzados o cables cruzados en el circuito de mando. Y mucho ruido pueden ser las causas por tensión por encima o por debajo de los valores nominales de la bobina, suciedad o obstrucción, superficie de imán o en mal estado. También se pueden sobrecalentar los contactos principales y algunas de sus causas son una sobrecarga, puntos de contacto flojos o oxidación en los bornes, o un calentamiento excesivo en la bobina. Bobina diseñada para uso intermitente y usada de forma continua. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una bobina diseñada para usarla continuamente